Buenos días a todos, mi nombre es Laura Angarita y estoy acompañada por Diego Zapata, consultores técnicos de Manage Engine para la TAM. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar llamado Esquema, Guía Completa para la Gestión y el Control de Endpoints. La metodología que vamos a utilizar será de 50 minutos de exposición sobre nuestro temario propuesto y 10 minutos para la aclaración de dudas, las cuales nos las pueden hacer llegar por el panel de preguntas y respuestas que lo encuentran en la parte derecha de la plataforma. De igual forma, este webinar estará siendo grabado y se les será enviado a los correos que han sido registrados previamente. Como podemos observar en este primer slide de la primera sesión, nos vamos a enfocar en automatizar las tareas repetitivas. Como se puede apreciar, la siguiente es la agenda de temas que serán abordados durante los 4 webinars, junto con la fecha correspondiente a cada uno. Esperamos contar con su presencia en las siguientes sesiones. Bueno, primeramente revisaremos algunos términos clave que pueden ser importantes antes de comenzar esta serie de webinars. ¿Qué es un endpoint? Un endpoint puede ser cualquier dispositivo que nos proporcione un servicio como un celular, una tablet, una estación de trabajo e incluso un navegador. De hecho, un navegador se considera un endpoint ya que actúa como la puerta que nos conecta a diversos recursos directamente desde el propio navegador. ¿Y qué es un agente? Es un programa o software que se instala en un dispositivo, sistema o red con el propósito de realizar tareas específicas en nombre de un programa principal o de un sistema central. Entonces, los agentes son autónomos en cierta medida y pueden llevar a cabo funciones asignadas sin requerir una interacción constante con los usuarios o con el programa principal. Continuando con la evolución, comenzamos con el CMT, Client Management Tool. En sus inicios se utilizaba este término CMT para describir herramientas y soluciones que se centraban en la gestión de dispositivos de escritorio y portátiles. Estas herramientas permitían a las organizaciones administrar y controlar los sistemas operativos, aplicaciones y configuraciones en los dispositivos clientes. MDM, Mobile Device Management. A medida que los dispositivos móviles ganaron importancia en el entorno empresarial, surgió el término MDM. Entonces, las soluciones MDM se enfocaban en la gestión de dispositivos móviles como smartphones y tablets. Entonces, estas herramientas permitían el control centralizado de políticas, configuraciones y aplicaciones en dispositivos móviles. EMM, Enterprise Mobility Management. A medida que la movilidad empresarial se expandió, el término se amplió a EMM. Este término abarca más que la gestión de dispositivos y se centraba en administrar de manera integral la movilidad de los empleados, incluyendo dispositivos, aplicaciones, contenido y políticas de seguridad. Y así es como llega UEM, Unified Endpoint Management. Entonces entra la evolución, continúa con el UEM, que es un enfoque más amplio, abarcando tanto a los dispositivos móviles como los sistemas de escritorio y portátiles, así como otros tipos de endpoints, esto como pueden ser servidores. UEM busca una gestión unificada de todos los endpoints en una sola plataforma, simplificando las operaciones y mejorando la seguridad. Listo. Entonces, la solución más completa para administrar tus endpoints, Endpoint Central, es una solución integral para la seguridad y administración de endpoints. Entonces, esta plataforma permite gestionar de manera unificada equipos de escritorio, portátiles, servidores, dispositivos móviles, todo ello centralizado en un solo punto. Entonces, se presenta como una evolución contemporánea de la administración de escritorio, con la flexibilidad de escalar según las demandas cambiantes de la organización. Esta solución brinda la administración de parches, nos ayuda a automatizar el despliegue de parches relacionados con el sistema operativo y otras aplicaciones externas. Nos ayuda a la administración de dispositivos móviles, el despliegue de software, administración de activos TI, acceder remotamente a nuestros endpoints. Nos ayuda también a la administración de energía de nuestros dispositivos, a la administración de dispositivos USB
y también a poder desplegar diferentes configuraciones. Entonces, hablando ya de la parte de arquitectura, tenemos diferentes opciones según los requerimientos de nuestra empresa. Si nosotros en una empresa tenemos más de 20 endpoints, lo ideal sería que esos endpoints estén dándole comunicación a solo el servidor de distribución. ¿Qué es un servidor de distribución? Es un componente que se utiliza para administrar y entregar eficientemente archivos y recursos a múltiples dispositivos en una red. Su función principal es facilitar la distribución y el acceso a datos, aplicaciones y otros recursos de una forma más organizada y escalable. En entornos donde hay una gran cantidad de usuarios que acceden al servidor central, los servidores de distribución pueden implementar el balanceo de carga para asegurar que las solicitudes se manejen de manera equitativa y eficiente entre varios servidores. ¿Listo? También podemos tener la opción de que solo tengamos una oficina local con 20 o 15, 10 dispositivos o endpoints, de las cuales estos sin ningún problema pueden estar directamente conectados y mandándoles solicitudes al servidor central. O también podemos tener la opción de que tengamos trabajadores que trabajen en casa o de forma híbrida. Recordemos que desde el COVID-19 esto es una función que ha tomado mucho auge en las empresas. Si los dispositivos tienen el agente instalado, pueden estar en cualquier lugar del mundo, mientras que el dispositivo esté conectado a Internet, el agente puede mandar la información al servidor central. También de forma opcional, todos nuestros dispositivos pueden estar conectados a un Secure Gateway. El Secure Gateway Server se puede utilizar cuando los agentes roaming acceden al servidor a través de Internet. Entonces, esto nos evita la exposición directa del servidor a Internet al actuar como un servidor intermedio entre el servidor central y los agentes roaming. Entonces, esto garantiza que el servidor central esté protegido de los riesgos y amenazas de ataques vulnerables. Nuestro servidor central también en nuestra arquitectura tiene la parte de alta disponibilidad, el conocido failover server, también conocido como servidor de conmutación por error o servidor de respaldo. Es un componente esencial en la estrategia de alta disponibilidad de una red o sistema. Entonces, su función principal es mantener la continuidad operativa al garantizar que los servicios y aplicaciones sigan estando disponibles en caso de que el servidor principal experimente un fallo. Nuestro servidor central puede estar conectado tanto a nuestro directorio activo como también a nuestro repositorio de parches propios. Manage Engine tiene su propio repositorio o también lo podemos sincronizar con los sitios web de los fabricantes directamente. Listo, los sistemas operativos compatibles, Mac, Windows, Linux. Si hablamos de dispositivos móviles, está Android, iOS y dispositivos móviles Windows. Listo, ahora presentando algunos casos de uso, vamos a dar la analogía de Batman, de cómo Endpoint Central se convierte en la herramienta estratégica que Batman y su equipo utilizan para mantener la seguridad y la eficiencia en la operación de la guarida de Batman. De manera similar, en la vida real, la herramienta ayuda a los administradores a gestionar, supervisar y proteger la red de endpoints de una organización de manera efectiva y eficiente. Entonces, como primer caso de uso, imaginemos que la vida tecnológica de una organización es como la operación de Batman en todo el mundo. En esta analogía, Alfred, el leal mayordomo de Batman, representa al ingeniero de soporte. Alfred siempre está al lado de Batman, listo para brindar ayuda y soluciones sin importar dónde se encuentre Batman. En la vida real, el ingeniero de soporte asume el papel de Alfred. Las organizaciones tienen trabajadores dispersos por todo el mundo trabajando desde sus hogares, como Batman, en diferentes lugares. Cuando uno de los trabajadores enfrenta problemas, ya sea con su dispositivo o algún software, el ingeniero de soporte necesita entrar en acción. Entonces, al igual que cuando Batman se enfrenta a problemas en cualquier lugar de la ciudad, entonces dar soporte remoto a los usuarios, independientemente de su ubicación geográfica, es como el papel de Alfred para Batman. Tanto en el mundo de Batman como en la vida real, el apoyo constante a las soluciones efectivas para los empleados son una necesidad que representa una empresa para que la operación nunca frene. Pero Diego,
¿Cómo nos ayuda Endpoint Central con Muy buenos días para todos, espero que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias, Laura Geraldine, por esa excelente introducción. Y efectivamente lo que mencionas es algo muy recurrente en las organizaciones. Tú hablabas algo acerca del tema de la pandemia, del COVID-19, que obligó a muchas organizaciones a desplazar a sus colaboradores a trabajar desde diferentes partes. Pero ¿qué pasa ahí? Digamos que al salirse ese dispositivo del perímetro de la organización, se perdía muchas veces el tema de gestión. Entre ellos estaba todo lo que tiene que ver con el control remoto de esos dispositivos, ¿cierto? Ya necesitaba herramientas o buscar otras opciones para lograr solucionar quizás esos reportes, esos incidentes, esos problemas de cara al usuario que se presentan en el día a día de las organizaciones. ¿Qué vamos a poder hacer? ¿Cuál es el desafío que tiene actualmente la organización? El poder dar soporte remotamente a esos usuarios independientemente de la ubicación, ¿cierto? Como Laura Geraldine lo mencionó, efectivamente vamos a revisar cómo Endpoint Central va a entrar a apoyar y ayudar a resolver esos desafíos que tienen muchas organizaciones, tanto en la parte de gestión como en la parte de soporte remoto, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad principal? El poder no solamente conectarnos a esos dispositivos de los usuarios, sino muchas veces ejecutar tareas que, como lo mencionaba Geraldine, es automatizar, el poder automatizar o estandarizar esas tareas repetitivas de la organización. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Un usuario reporta cierta falla, ya sea con su equipo de escritorio, quizás con su dispositivo móvil, quizás con su dispositivo Windows o también dispositivo Mac. Y nosotros como área de TI, en este caso, vamos a estar en background, como el ejemplo que mencionaba ella de Alfred. Alfred va a estar en tras bambalinas intentando resolver todos estos desafíos o todos estos necesidades que se presentan en el día a día de las organizaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como bien lo hablaba Laura Geraldine, la solución en Point Central es basada en agentes, ¿cierto? Cuando ella explicaba todo el tema de la arquitectura, ella mostraba unos componentes adicionales que era un Secure Gateway, un servidor de failover, etcétera, pero todo esto va a estar funcionando bajo un agente que es el cual o el que debemos más bien instalar en esos dispositivos que vayamos a gestionar. Una vez esté instalado ese agente en el dispositivo, que es un software bastante liviano, no pesa más de 25 megas, ya vamos a tener el control total de ese dispositivo, tanto en la gestión de inventario, en la gestión de control remoto, todo lo que tiene que ver con configuraciones, implementación de software y demás funciones que las iremos viendo a través de estas sesiones, de estos entrenamientos que estamos haciendo. Para el caso de uso principal que nos planteaba Laura, efectivamente necesitamos gestionar esos dispositivos. Como ustedes lo ven aquí en pantalla, tenemos un listado tanto de dispositivos Linux como dispositivos Mac y dispositivos Windows, a los cuales vamos a poder acceder siempre y cuando pues ese dispositivo tenga comunicación hacia Internet y se logre ver con el servidor principal, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer de forma inicial? Vamos a poder ver el listado de equipos, conocer un historial o un histórico de esas sesiones que han tenido mis técnicos, en este caso Alfred, las sesiones de soporte que ha establecido con los usuarios para lograr resolver algún tipo de incidente, de solicitud, algún tipo de problema reportado de cara al usuario. Vamos a poder ver ese histórico, saber qué usuario estableció esa conexión, en este caso el histórico, si es el técnico uno, si es el técnico 2, si es Alfred el que está ejecutando directamente esa petición, lo vamos a lograr saber desde acá. Una hora de inicio y una hora de finalización de la sesión, saber cuánto tiempo duró esa sesión en la cual se revisó y se solucionó el inconveniente reportado. Adicional a esto, vamos a tener una capacidad bastante importante que es el tema de auditoría. Y la auditoría va de la mano con poder descargar y visualizar ese video, la grabación del soporte que hizo esa persona, ¿cierto? Este tema es bastante importante para aquellas organizaciones que necesitan auditar quizás las actividades que hacen esas personas de soporte y no solamente el video, quizás si se estableció una sesión de chat
con ese usuario para algún tema informativo o intercambio de mensajes, también vamos a poder ver ese histórico de esas sesiones y configurar esa grabación de pantalla sin ningún tipo de problema. Adicional a esto, también vamos a tener capacidades de confirmar esa conexión de cara al usuario. Aquellas organizaciones que quizás manejan datos o información confidencial en los equipos, en los endpoints, y que antes de que alguna persona de soporte se conecte a ese endpoint, el usuario final tiene que confirmar esa conexión. También vamos a poder establecer este tipo de configuración para lograr, digamos que, alinearnos a ese estándar, a ese cumplimiento, en este caso un organismo regulador tales como HIPAA, que es el que regula las organizaciones dedicadas al sector de la salud o las que manejan más bien información o historias clínicas de sus pacientes, es necesario, es mandatorio habilitar este tipo de configuraciones. Una vez establezcamos una conexión remota hacia el endpoint, vamos a ver o a tener esa vista de forma web directamente desde la consola de Endpoint Central. No necesitamos instalar complementos adicionales, sino se va a abrir esa consola ya con la sesión que vamos a tener para iniciar el soporte de cara a los usuarios. ¿Qué vamos a encontrar aquí principalmente? Todo lo que tiene que ver con las opciones normales de soporte, temas de atajos de teclados, temas de deshabilitar todo el tema de visualización de cada usuario, deshabilitar el teclado, ver las estadísticas de la conexión, si quizás estoy estableciendo esa conexión hacia un dispositivo que esté quizás con un ancho de banda limitado, vamos a lograr configurar esos parámetros de video para que la conexión sea de forma más fluida. Vamos a poder habilitar acciones adicionales, como por ejemplo esas tareas repetitivas que a veces son necesarias en la parte de soporte, como por ejemplo ejecutar una instrucción para ver o revisar la configuración que tiene ese equipo. Lo vamos a revisar directamente desde unos atajos que maneja la herramienta para lograr ejecutar ese tipo de acciones, ver los recursos compartidos, administrar los dispositivos, ver todo lo que tiene que ver con el administrador de tareas, ajustes de visualización, entre muchas otras opciones. Incluso, quizás si ese usuario es un usuario limitado, que no tiene ciertos privilegios para ejecutar determinadas actividades, muchas veces la persona de soporte necesita ejecutar ciertos programas con privilegios. Quizás se va a instalar algún software, se va a desinstalar algún software, etcétera. Vamos a poder configurar para que en esa sesión en la que estemos trabajando actualmente se pueda ejecutar todas esas opciones con privilegios elevados y pues quizás no tener que digitar esas contraseñas, sino todo ya lo tendríamos configurado en la consola. Opciones adicionales como la transferencia de archivo, todo el tema que tiene que ver con comunicaciones, entre ellas están incluidos el chat de texto, la llamada de voz o incluso vamos a tener la capacidad de establecer una comunicación por videollamada. Todo esto lo vamos a hacer con el único agente que se instala en las máquinas. No necesito instalar complementos adicionales para lograr esta comunicación y todo este soporte directamente desde una sola consola de forma centralizada totalmente. Otras opciones importantes que van a apoyar esta necesidad que tiene la organización es todo lo que tiene que ver con la administración remota del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, quizás el usuario está ocupado, no nos puede prestar en el equipo en ese momento porque está haciendo una actividad importante, pero pues tiene o reportó algún tipo de problema, ¿cierto? A la mesa de ayuda o algún tipo de solicitud. Vamos a poder, mediante la administración remota del sistema, el lograr poder ejecutar acciones directamente en ese equipo sin necesidad de interrumpir ese usuario, lo que esté haciendo esa persona ya directamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer principalmente? Vamos a poder ver todo lo que vemos al lado izquierdo, como el administrador de tareas, programar tareas, renombrar el equipo, ver los servicios, etcétera, para que la persona de soporte pueda tomar acciones. En este caso, poder ver los procesos que están en ejecución directamente en ese equipo y tomar acciones, si detener ese proceso, si finalizarlo, etcétera. Y también los programas de inicio. A veces que un usuario quizás reporta
lentitud al momento de iniciar el equipo, se demora mucho cargando, vamos a poder visualizar esos programas que se están ejecutando al inicio y poder deshabilitarlos para que quizás no se ejecuten al inicio y puedan retrasar el ingreso de cara al usuario. Programar tareas, también lo vamos a poder hacer de forma remota, ver esas tareas que están en ejecución e incluso pues revisar las que se pueden, o el estado de las que se pueden estar visualizando y tomar acciones para finalizarlas, deshabilitarlas o eliminarlas. Renombrar el equipo también es una actividad repetitiva de cara a las organizaciones. Vamos a tener esa capacidad de ejecutar o renombrar ese dispositivo, todo esto de forma remota. Y pues como vemos, esto es una consola aparte. Y en background vamos a lograr revisar o poder solucionar esos inconvenientes que tenga el usuario. Y pues como vemos acá el endpoint o el dispositivo final, pues no va a tener ninguna notificación, sino todo esto se va a hacer por debajo. Un tema bastante importante es todo lo que tiene que ver con el tema de comandos o ejecución de comandos. Vamos a poder visualizar o ejecutar comandos como si estuviéramos frente al equipo. Comandos de solución de problemas básicos, por ejemplo, mover o copiar archivos o ejecutar algún comando personalizado. Todo esto lo vamos a poder hacer directamente desde nuestra consola de Endpoint Central, todo esto de forma centralizada. Pero ¿qué pasa si estamos gestionando servidores? Laura mencionó que un servidor es catalogado como un endpoint. Yo también puedo gestionar esos servidores acá y si en este caso un servidor basado en Windows, voy a poder ejecutar comandos de PowerShell como si estuviera frente al equipo. Entonces lo voy a poder centralizar y establecer esa gestión, todo esto de forma centralizada. Listo. Para el segundo caso de uso, imaginemos que la guarida de Batman es una representación de la infraestructura tecnológica de una organización. En este escenario, Alfred asume el papel de administrador de TI, encargado de la gestión y supervisión de todos los endpoints en la guarida. Esto nos puede dar alusión a la representación del equipo de soporte o administradores de TI de nuestra organización, quienes tienen el trabajo de precisamente eso, administrar los endpoints. Entonces, aquí entran dos desafíos. El primero, que es conocer los cambios en los endpoints a nivel de inventario mediante alertas, al igual que Batman confía en Alfred para mantenerlo informado sobre cualquier cambio en la guarida, nuestros administradores también de forma eficiente necesitan de forma eficiente saber los cambios que pueden haber haber podido tener los endpoints en cuanto a software o licenciamiento y hardware. El segundo desafío es el software prohibido que pueden estar en los equipos. Alfred siempre tiene la responsabilidad de asegurarse de que la guarida esté libre de amenazas. De manera similar, los administradores de TI de nuestra organización deben garantizar que ningún software prohibido o malicioso esté presente en los endpoints. Así que, al igual que Alfred mantiene la seguridad y supervisión en la guarida de Batman, nosotros, como administradores de TI, debemos tener la capacidad de conocer los cambios en los endpoints de nuestro inventario y detectar software prohibido, garantizando la seguridad y eficiencia de la organización. ¿Cómo nos puede ayudar Endpoint Central? Sí, Geraldine, este es otro tema bastante relevante para las organizaciones. El poder controlar esos cambios, no solamente a nivel de software, sino también a nivel de hardware. Esas alertas que tú mencionabas, el poder conocerlas quizás en tiempo real o más proactivamente de cara a esos cambios que ha tenido un endpoint. Lo que mencionabas del software previo también es una característica clave, el poder establecer esas reglas de juego de cara a los usuarios para controlar el software que van a utilizar en esos endpoints y poder tener quizás esas listas de software prohibido y poderlas configurar para que el usuario no pueda habilitar directamente en ese dispositivo. Entonces vamos a irnos acá a nuestra consola de Endpoint Central
Y ahora vamos a revisar todo lo que tiene que ver con esa gestión de inventario, porque ya no me basta con conocer ese resumen de estado de los equipos, ya sea por sistema operativo, por determinado hardware, por todo el tema de auditoría, saber si los equipos están reportando, sino necesito siempre ir un poco más allá y comenzar a establecer esos controles cuando se detectan cambios en esos dispositivos. ¿Qué es lo que vamos a ver inicialmente en la parte de inventario? Vamos a poder conocer un listado de ese software, de ese hardware y de esa información relevante de cara al endpoint, donde si ingresamos, por ejemplo, a un dispositivo, vamos a tener de la mano o en resumen esa información importante que a nosotros nos interesa saber de ese dispositivo. Temas de sistema operativo, temas de direcciones IP, el saber que si tenemos un DHCP o una configuración dinámica de red, poder tener esa información actualizada y que no me aparezca quizás esos datos repetidos de una IP que quizás tenía ese equipo hace ciertos días, sino cada 90 minutos el agente se va a ir actualizando y todos esos cambios que detecta a nivel de hardware, de software, de configuraciones, va y los reporta a la consola directamente en Point Central. Es decir, en todo momento vamos a tener esa información actualizada siempre y cuando pues nuestro dispositivo tenga esa conexión. ¿Qué vamos a encontrar aquí adicional a esto? Todo lo que tiene que ver con el resumen de los sistemas operativos, controlar esa versión, ese tipo de licencia, esa ID de ese producto y saber en qué unidad está instalado el sistema operativo. Resumen de dispositivos o de hardware. En este caso, este dispositivo es una máquina virtual que tiene tanta memoria en RAM configurada y tiene tal etiqueta de servicio. Si tuviésemos instalado nuestro agente en una máquina física, el agente va a tener la capacidad de poder identificar también esa fecha de vencimiento. Si es una máquina de determinado fabricante, va y se conecta con ese fabricante y valida la licencia o el periodo de garantía que todavía le queda a ese equipo y vamos a poder configurar esas alertas en base a a esas fechas para que nos notifique días antes o meses antes de la expiración de esa garantía. Adicional a esto, vamos a tener la capacidad de poder configurar campos personalizados. Aquellas organizaciones que manejen ciertos seriales, quizás de inventario propio o un estándar que se maneje en la organización, vamos a poder cargar esa información directamente a la plataforma para llevar ese control directamente desde acá. Entonces establecemos qué tipo de entrada o de datos vamos a manejar, si va a ser alfanumérico, si va a ser numérico, si va a ser un carácter o un valor booleano, y vamos a poder cargar esa información directamente y asociarla a ese activo, lo cual a veces es bastante relevante en las organizaciones en manejar esos campos adicionales o campos personalizados que muchas veces se requieren. A nivel de sistema, todo lo que tiene que ver con la información de ese equipo, qué servicios están en ejecución, qué usuarios tienen eh, esa sesión habilitada o tienen permisos de conexión. A nivel de grupos, este tema es bastante importante. Muchas veces en las organizaciones se requiere saber, por ejemplo, de tal dispositivo, dígame cuántos administradores o qué usuarios hacen parte del grupo de administradores. Desde acá lo vamos a poder saber de una forma bastante rápida. A nivel de hardware, vamos a conocer toda esa información relevante de cara al hardware de ese dispositivo. Y pues vamos a poder en todo momento el poder exportar esta información si fuese el caso o programar el envío de quizás de esas hojas de vida de servidores de máquinas cliente para que se envíen directamente un correo electrónico y poder tener esa información y conocer o quizás tener ese histórico de esos cambios que ha tenido ese dispositivo. A nivel de software, vamos a poder revisar y conocer directamente el software que está instalado en ese dispositivo y poder tomar acciones, como por ejemplo desinstalar directamente ese software en dado caso de que así lo queramos, o también ver las aplicaciones que pertenecen al, en este caso, como es una máquina Windows 11, vamos a poder ver esas aplicaciones de Microsoft Store que tiene presentes en ese dispositivo, porque recuerden, no solamente debemos ocuparnos
de las aplicaciones de escritorio, sino también de esas aplicaciones del store, en este caso de Microsoft, que necesitemos poder controlarlas también y crear esas reglas para bloquearlas si fuese el caso. A nivel de medición de software, también vamos a poder crear esas reglas para lograr medir el uso de determinado software de cara a los usuarios. Por ejemplo, aquí tenemos unas reglas creadas para medir el uso del programa o del software Google Chrome y del software Microsoft Edge. Entonces, vamos a identificar qué usuarios ha tenido más uso, más duración de uso, cuándo fue el último uso y el nombre de la regla asociada a esta configuración. Todo el tema que tiene que ver con localización, vamos a poder saber en todo momento dónde está ese dispositivo con algo que se llama administración o gestión moderna, que es poderle darle capacidades a un dispositivo, en este caso portátil, como si fuese un dispositivo móvil. Vamos a ampliar esas capacidades y poder tener esas características adicionales. A nivel de detalles de archivo, también medir esos archivos que quizás están presentes en los equipos, ya sea a nivel de audio, temas de video, temas de ofimática, temas de fotos, imágenes, y conocer qué puede estar ocupándome ese espacio en disco de cara a los usuarios. Entre muchas otras opciones. Ya para finalizar esta parte, vamos a tener todo lo que tiene que ver con seguridad, todo el tema de cifrado, saber si el cifrado está activo en ese dispositivo, temas de antivirus. Obviamente es importante conocer esta información, no solamente si un dispositivo tiene un antivirus instalado, sino si este antivirus está actualizado y tiene las firmas de virus pues correspondientes debidamente instaladas. Temas de firewall también es un tema importante, conocer ese perfil, ya sea a nivel privado, a nivel de dominio o público, saber si está habilitado. Sabemos que muchas veces una configuración tan básica como el firewall de Windows, al estar deshabilitado, me puede generar ciertas vulnerabilidades a nivel de seguridad. Y finalmente todo lo que tiene que ver con los parches que faltan en los dispositivos, ¿cierto? Esta sección de parches la vamos a hacer en la tercera sesión, vamos a hacer más foco en esta parte de seguridad y vamos a profundizar en las diferentes metodologías que tiene, o diferentes métodos más bien de despliegue que maneja la herramienta para hacer este tipo de despliegue. Eh, Teniendo en cuenta el caso de uso que nos planteó Geraldine, donde debemos ocuparnos de las alertas y también del software prohibido, que es un tema importante. Aparte de conocer el inventario, yo debo de forma proactiva conocer esos cambios que han tenido los equipos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en la organización se tienen en stock cierta cantidad de máquinas de escritorio o portátiles para entregar a los usuarios que recién se integran a las organizaciones? Y resulta que ustedes quizás o la organización entregó un dispositivo con cierto performance, con cierta configuración a nivel de hardware. Por ejemplo, si lo entregaron un dispositivo portátil con 16 gigas en RAM, pero el día de mañana ya ese dispositivo no tiene 16 gigas en RAM, sino solo tiene 8. Pudo haber pasado que se extrajo una memoria física del dispositivo, ya sea por parte del usuario o por parte de un tercero, de una persona ajena a ese dispositivo, y ese tipo de alertas las vamos a poder identificar y configurar directamente en la consola. Ya aparte de conocer la información de nuestro hardware, de nuestro software, el poder configurar esas alertas es algo bastante importante. Entonces aquí, como vemos, vamos a poder habilitar esas alertas en dado caso de que me conecte en un monitor, incluso que me conecte en un teclado, una impresora, un dispositivo de almacenamiento, ya sea un disco duro, una memoria, temas, todo lo que tiene que ver con memorias físicas. Esta es la alerta que les planteaba en el ejemplo. Debemos por lo menos tener habilitado eso para detectar esos cambios a nivel de hardware. Y si quizás queremos ser un poco más granular en este tipo de configuraciones, el poder medir y controlar cuando me conectan un adaptador de red, quizás un módem, algún puerto serial o paralelo o otros hardware, temas de BIOS, procesadores, incluso si me retiran la batería de ese dispositivo, si yo quiero monitorearlo, lo puedo hacer directamente y pues configurar un mensaje personalizado con ciertas variables que maneja la herramienta para que le notifique
ya sea a un correo electrónico o por mensaje de texto a esa persona encargada directamente de la solución. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando se genera algún tipo de desconexión? Entonces, si vamos aquí a nuestra presentación, vamos a ver una alerta en este caso, donde nos dice que se instaló una aplicación. Entonces, no solamente vamos a poder saber esas alertas en tiempo real cuando desconectó o retiró algún dispositivo físico o algún periférico, sino también a nivel de software. Se instaló, si desinstaló, si instaló un software licenciado. Incluso si nos vamos aquí a las configuraciones de las alertas, vamos a poder medir todo lo que tiene que ver con el licenciamiento. Endpoint Central también les va a permitir cargar ese licenciamiento que adquirió la organización y asociarlo a ese dispositivo. Es decir, si esa licencia que yo compré para 100 dispositivos está próxima a expirarse o ya está al 75, al 80% de uso, vamos a lograr configurar esas alertas para que de manera proactiva le informe a la persona encargada o si tenemos quizás integrado Endpoint Central a nuestra mesa de servicios, el crear un caso directamente, un flujo para que cree un caso en esa herramienta y lo reporte o lo escale la persona correspondiente en este caso. Finalmente vamos a medir o a tener la capacidad de conocer esas alertas de espacio en disco. Si la partición o el espacio libre es menor al 10%, al 15%, establecer esas configuraciones directamente. Y también todo lo que tiene que ver con certificados. Este tema es bastante importante. Quizás si se tiene un certificado de página web instalado en cierto dispositivo y queremos estar informados si está próximo a expirar, si le faltan cierto número de días, 30 días, 60 días para expirar, también vamos a poder configurar esas alertas para tener toda esta información de forma centralizada y quizás esas novedades que a veces son tan comunes en la organización, como darme cuenta de que me expiró el certificado después de que haya cumplido esa fecha. Entonces es bastante importante conocer esta información. Otra necesidad que planteaba el caso de uso es poder configurar todo lo que tiene que ver con el software prohibido. Ese software que quiero restringir y no voy a permitir utilizar de cara a los usuarios o de cara a los endpoints de mi organización. Voy a poder definir ese software prohibido creándolo directamente, agregándolo desde una lista que maneja la herramienta. Esta lista va a estar de la mano con el inventario que me captura el agente, es decir, va a estar listado todo el software que yo tengo presente en mis dispositivos. Voy a poder seleccionar ese software prohibido, en este caso tengo un listado de software prohibido, el cual no va a poderse utilizar en ese dispositivo. Adicional a esto, voy a poder automatizar esas tareas repetitivas. ¿Qué pasa si identifico ese software presente en los dispositivos? Yo debo generar quizás una política para habilitar esa desinstalación de forma automática y que no solamente lo detecte, sino también lo desinstale si lo llega a encontrar en ese dispositivo y el poder controlar ese histórico de auditoría y saber qué dispositivos lo tuvieron y en cuáles dispositivos se desinstaló. Y también ver directamente los sistemas o los endpoints que actualmente cuentan con ese software prohibido, no solamente a nivel de Windows, sino también a nivel de Mac. Otro tema bastante importante es lo que tiene que ver con el bloqueo de esos ejecutables o de ese software. Por ejemplo, aquí tenemos dos reglas predefinidas para bloquear dos aplicaciones. Vamos a poder agregarlas directamente, cargar esas aplicaciones que queremos bloquear, digamos que es otro método de hacerlo. Y si yo me voy al endpoint, en este caso a ejecutar alguna de estas dos aplicaciones, lo tenemos acá, vamos a identificar que va a generar ese bloqueo directamente. Entonces la primera aplicación es este editor de texto que si yo lo ejecuto, de una vez me lo va a bloquear. Entonces, yo creo esa regla basado en hash de los archivos. Recuerden que un hash es un identificador único de cada archivo o lo puedo crear por rutas. ¿Qué quiere decir esto?
cierta ruta de program files o de archivos del sistema no me permite ejecutar ese archivo y agrego el nombre de ese archivo. Pero acá en la regla, aparte de esa aplicación, tenemos una segunda aplicación configurada como software prohibido, que no va a permitirse usar de cara a los usuarios. Entonces voy a poder ejecutar esa aplicación, pero en este caso me va a mostrar la restricción y de cara al usuario no va a permitir ese acceso. Entonces, este tipo de cosas tan sencillas que a veces me generan cierto traumatismo de cara a las organizaciones, porque no voy a poder controlar las aplicaciones, el software que está utilizándose, entonces yo voy a poder crear estas reglas y establecer grupos. Es decir, crear un grupo para bloquear todo lo que sea la familia de este fabricante o todo lo que sea con este nombre, todo esto lo voy a poder hacer directamente. Recuerden que si tienen consultas asociadas a esta parte, las pueden hacer en el panel derecho de la sesión que estamos manejando. Vamos a pasar al siguiente caso de uso. Listo, para este tercer caso de uso, imaginemos que la guarida de Batman es un complejo mundo tecnológico donde conviven endpoints de diferentes marcas y sistemas operativos. En esta analogía, Alfred, el administrador, debe garantizar una gestión centralizada y eficiente de todos los endpoints, independientemente de sus características individuales. Alfred se enfrenta a la tarea de configurar y mantener eficientemente todos los equipos en la guarida como puede pasarle a los administradores de TI de nuestra organización, donde pueden encontrar endpoints de diferentes proveedores y sistemas operativos como Windows, Linux y MacOS, lo que complica la tarea de mantener configuraciones masivas uniformes por las diferentes características que representan los dispositivos en la organización. Entonces, ¿cómo podemos ayudar con Endpoint Center? Así es, Laura. Este es otro tema bastante interesante y como lo hablabas al comienzo de la sesión, a raíz de la pandemia, muchos usuarios o colaboradores de las organizaciones se desplazaron a otras ubicaciones para poder hacer sus funciones. Pero ¿qué pasaba? ¿O cuál es el desafío que tuvieron las organizaciones? O quizás ahí en la actualidad todavía tienen. El poder establecer esas configuraciones o políticas para estandarizar eh, todas esas configuraciones, valga la redundancia, de los dispositivos. Una configuración tan sencilla que todos conocemos como por ejemplo enviar un fondo de pantalla o establecer un fondo de pantalla de imagen a los equipos, al salirse esos dispositivos de la organización, pues ya no tenían alcance quizás al controlador de dominio o al equipo que establecía esas políticas. Endpoint Central entra a apoyar toda esa gestión como lo mencionaba Geraldine, sino también los dispositivos de diferentes fabricantes, en este caso como lo son Linux y lo son Mac. Sabemos que las organizaciones actualmente son multimarca y no solamente deben ocuparse de estandarizar esas configuraciones para Microsoft, sino también otros sistemas operativos que están presentes en las organizaciones. Vamos a revisar cómo apoya Endpoint Central esa gestión. En este caso, otro de los módulos bastante interesantes que tiene la herramienta es todo lo que tiene que ver con las configuraciones. Normalmente se asocian estas configuraciones a las políticas de dominio, pero pues recuerden que esas políticas de dominio son netamente Microsoft. ¿Y qué pasa si yo quiero, por ejemplo, hacer una o estandarizar una configuración para mis sistemas Mac o ciertas configuraciones para sistemas Linux? Entonces, digamos que es un poco más complejo hacer esta gestión si no se tiene una herramienta adecuada o quizás si yo no sé programar esas tareas o sé de scripting para programarlas, digamos que se vuelve un poco más complejo. ¿Qué vamos a poder hacer inicialmente? Todo lo que tiene que ver con Windows, la herramienta ya trae configuraciones predefinidas de ese tipo, donde vamos a poder definir alertas, ejecutar comandos personalizados, todo lo que tiene que ver con operación de carpetas, programar tareas, etcétera,
o una simple configuración, en este caso, de restringir los puertos USB. A veces es bastante complicado cuando quizás el administrador de TI le dice a la persona encargada de este tema de políticas, donde nos piden quizás o nos hacen una solicitud. Vayamos al caso de uso de Batman. ¿Qué pasa si Batman le dice a Alfred que le bloquee todos los puertos USB, pero solamente de los dispositivos portátiles? Y que lo excluya Batman porque él sí necesita el uso de esos periféricos o de esos dispositivos de almacenamiento. Entonces, digamos que la solicitud se vuelve un poco más compleja porque me dicen, no, debe aplicarlo solamente al tipo de equipo portátiles, pero adicional a eso debe excluirme a mí, que yo soy Batman y que yo sí debo tener permisos para hacer este tipo de conexiones. Aquí vamos a poder crear una configuración para bloquear esa conexión de dispositivos USB. ¿Cierto? Y la herramienta me da la capacidad de poder filtrar por tipo de dispositivo. Entonces, en este caso, la solicitud aplicaba solamente para unidades de disco de almacenamiento, pero pues podemos hacer el uso de todas las que aparecen acá, como dispositivos de imagen, temas de impresoras, temas de modem, o quizás si conectan dispositivos USB de Apple, de otro fabricante, también vamos a poder configurar esas características. Entonces aquí lo que voy a hacer es bloquear solamente las unidades de disco. La herramienta incluso me da la capacidad de poder realizar o configurar exclusiones. ¿Qué quiere decir esto? Si en la organización está permitido solamente un dispositivo que va a ser el autorizado para conectarse a las máquinas, yo puedo agregarlo directamente basados en unos identificadores únicos que tienen esos dispositivos y solamente permitirlo bajo esa política. Entonces, bastante interesante esta parte de la exclusión de ese tipo de dispositivos. Otro tema importante es todo lo que tiene que ver con crear los filtros. Volvamos al caso de uso donde había una solicitud donde nos decían que aplicáramos esa configuración a todos los equipos portátiles. Digamos que si soy un administrador de servidores o quizás de directorio activo, crearía quizás unos filtros WMI, pero para hacer esto yo debo conocer de scripting, de programación, poder establecer esa configuración, pero aquí la herramienta va a automatizar ese tipo de tareas repetitivas, donde ya viene con unos filtros predefinidos. Si yo lo quiero aplicar solamente a un sitio, si lo quiero aplicar solo a una unidad organizativa, a cierto grupo de directorio activo o a un equipo en específico. Todo esto lo voy a poder parametrizar desde acá, incluso a ciertos rangos o direcciones IP si así lo requiero. Pero para este caso, la solicitud nos dice que debe aplicar solamente a los tipos de equipo que sean portátiles, ¿cierto? Entonces, aquí la herramienta va a traer todos esos filtros de tipos de equipo para que nosotros simplemente los seleccionemos y adicional a esto excluyamos, seleccionemos esas exclusiones si fuese el caso y poder establecer esa configuración. Entonces la solicitud iba de que aplique todo eso a los portátiles, excepto al equipo o al portátil de Batman, porque esa persona sí requería el uso. Entonces, como lo ven acá, es bastante sencillo hacer esa configuración y vamos a poder hacer el uso de muchas de estas. Vamos a hacer un ejemplo bastante interesante donde vamos a crear una política, en este caso en un dispositivo Mac, vamos a aplicar una serie de restricciones. Normalmente esto lo hacemos en Windows, quizás bloquear, establecer una regla a nivel de firewall, bloquear los puertos USB, configurar un papel tapiz para los usuarios. Pero como lo ven acá, Mac me permite también hacer el uso de muchas otras configuraciones, ¿cierto? Entre ellas están todo lo que tiene que ver con restricciones. El poder restringir esas funcionalidades del dispositivo. Entonces, si nos conectamos acá quizás a un Mac que tenemos de pruebas, donde aún no tenemos establecida ninguna restricción, digamos que para este ejemplo vamos a restringir todo lo que tiene que ver con la cámara, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con Siri. Entonces, como vemos acá, antes de efectuar la restricción, si yo hoy ejecuto la cámara, aquí está mi compañera Laura Geraldine, pues voy a poder accederla sin ningún problema.
Pero ¿qué pasa al momento de establecer una política y restringir ese tipo de funcionalidades? Entonces, lo voy a poder hacer de forma muy sencilla, en este caso estableciendo un bloqueo de esas capacidades. Vamos a seleccionarlo acá, de funcionalidades. Y en este caso vamos a restringir dos capacidades. Entonces digamos que ese dispositivo le voy a bloquear el acceso a la cámara. Entonces es similar a todo lo que hacemos con el MDM. Entonces seleccionamos esas capacidades que vamos a restringir, en este caso la cámara y eh, eh, la aplicación de Siri, que es el asistente que maneja Mac en estos dispositivos. Ahora bien, lo que vamos a hacer es aplicarle esa política a los dispositivos que nosotros consideremos. En este caso, únicamente vamos a aplicarlo, vamos a usar un filtro, que es el filtro de equipo, donde únicamente vamos a aplicar esas configuraciones, en este caso al Mac que manejamos, tenemos aquí de pruebas para esa configuración. Obviamente, si lo quiero aplicar a muchos dispositivos, acá puedo establecer ese grupo, voy a poder establecer esa configuración e incluso habilitar esa notificación. Si yo quiero que me informe de que esa política o esa configuración se aplicó de forma satisfactoria a los 100, a los 200, a los 1000 equipos que quizás tengo en la organización, lo voy a poder hacer sin ningún tipo de problema. Entonces aquí establecemos esos parámetros y también una parte bastante interesante y es que Endpoint Central también tiene una aplicación móvil, una APK que ustedes van a poder descargar directamente desde el Play Store de Android o el Store de Mac, donde vamos a poder ver esas notificaciones en tiempo real, ¿cierto? Y conocer quizás si yo hice un despliegue, una configuración, saber en qué equipos falló, si quizás haga un despliegue de parches también, estoy probando unos parches a los equipos de mi organización, voy a poder conocer eso de primera mano, pues desde mi aplicación móvil, porque pues sabemos que hoy en día todo el tema de la movilidad está bastante fuerte y yo debo poder recibir directamente las notificaciones, no solamente a través de correo electrónico, mensaje de texto, sino también una notificación tipo push de cara al dispositivo y poder conocer esa información. Entonces vamos aquí a ejecutar esta regla o esta configuración directamente hacia ese dispositivo Mac, donde cada vez que yo ejecuto esas instrucciones me va a guardar una configuración para quizás más adelante modificarla, desplegarla a otros equipos o usarla como plantilla, ¿cierto? Y vamos a conocer en todo momento el estado de ejecución de esa funcionalidad, perdón, de esa configuración y si fue exitoso, si falló, si fue aplicable, si está en curso todavía, conocer los destinos de ese estado de ejecución. En este caso lo aplicamos para cierto dispositivo únicamente y vamos a poder ver esos detalles, qué fue lo que restringimos de ese dispositivo, tanto a nivel de funcionalidad, si quizás hubiésemos aplicado algo de seguridad, también lo vamos a poder hacer, temas de iCloud, todo esto está directamente configurado o establecido en esa configuración para poder hacer el uso de esto. Entonces, si vamos a nuestro equipo e intentamos hacer esa ejecución directamente desde la consola, vamos a poder evidenciar que en este caso, si volvemos a ejecutar todo lo que tiene que ver con la cámara, va a estar deshabilitado, ¿cierto? Ya no vamos a poder hacer el uso de esa funcionalidad en este dispositivo. Pero también hicimos el bloqueo de Siri en este caso, entonces también vamos a poder bloquear directamente esa aplicación en un dispositivo Mac en este caso. Entonces, si lo vamos a buscar acá, en este caso Siri, debería presentarse el bloqueo de esa aplicación. Entonces, me va a decir que no tengo permiso para usar Siri en este momento. Vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra presentación que tiene que ver con todas las preguntas asociadas. Pueden que sabemos que hay bastantes preguntas que hicieron en vivo. De igual forma, Geraldine. Hola Geraldine, me gustaría conocer esas preguntas que quizás hicieron las personas.
Claro que sí, Diego. Entonces, Henry nos pregunta que si es posible con el agente dar un permiso especial al usuario para que pueda tener permisos de administrador sobre ciertos componentes, pero no como un administrador completo. Una excelente pregunta y va de la mano con todo lo que tiene que ver con el control de aplicaciones. Efectivamente, con Endpoint Central vamos a poder estandarizar, digamos, ese software que va a estar autorizado por el uso del usuario. Y no solamente eso, sino quizás hay una aplicación como tal, desarrollada quizás in-house en la organización, vamos a poder establecer esa comunicación directamente eh, desde la configuración que tenemos en este caso de las aplicaciones. Y sin, para mí la aplicación número uno, que es la que, permítame un momento, creo que hay acá problema en la pantalla. ¿Me confirmas, Geraldine, si ya se puede ver? Listo. Entonces, la respuesta es sí. Vamos a poder establecer esas aplicaciones que van a requerir esos privilegios elevados de administrador y lograr hacer esa configuración directamente. No hay ningún problema. Y de establecer esas listas negras y listas blancas de quizás aplicaciones que vamos a permitir. Y aquí viene la ventaja más grande y es no dar esos usuarios privilegiados, esos usuarios administradores de cara a esos clientes, porque muchas veces nos dicen, no, yo necesito ejecutar esta aplicación con privilegios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o la solución más fácil? Darle o agregar ese usuario al grupo de administradores. Entonces ahí se pierde un poquito el control y no vamos a saber lo que haga el usuario futuro, si desinstaló o si agregó más componentes. Entonces vamos a poderlo hacer de una forma granular. Ok, otra pregunta que podría darse entre el público ¿es posible que varios usuarios inicien sesión de forma remota en una computadora al mismo tiempo? Ok, Laura, efectivamente con nuestro control remoto vamos a poder conectarnos o varios usuarios van a poder establecer múltiples conexiones hacia un mismo dispositivo endpoint. ¿Cuál es la aclaración acá? De que solamente un usuario va a poder tener el control remoto. Los otros van a estar únicamente de visualizadores en esta sesión de cara al usuario que se esté estableciendo o al dispositivo al cual se esté estableciendo esta conexión. Otra pregunta es, otra pregunta que podría surgir es cuando agrega un programa de analista de software prohibido, ¿tiene en cuenta todas las versiones de software o necesito actualizar la lista de software prohibido cada vez que se lanza una nueva versión? Esa pregunta es bastante interesante y me gustaría ir aquí a nuestra consola de Endpoint Central donde si vamos nuevamente a nuestra parte de inventario, vamos a poder crear ese software de grupo. Porque, ¿qué pasa? Si a mí me dicen bloquee todo lo que tiene que ver con Google Chrome, pero sabemos que Google Chrome, si lo vamos a agregar acá, o determinado software va a manejar diferentes versiones, pero pues yo no voy a crear una regla por cada versión, una regla por la versión 22, una regla por la 22.01, sino lo que hago acá es agregar esos paquetes directamente y la herramienta me da la capacidad de poder agregar las siguientes versiones de ese software a las restricciones. Entonces, únicamente en este caso, voy a configurar ese grupo de aplicaciones y ya la herramienta en la lógica interna que maneja me va a incluir las siguientes versiones para generar ese listado de bloqueo directamente y sencillamente al momento de hacer esa configuración de ese software prohibido, pues agrego el grupo que acabé de crear directamente. Es bastante sencillo. Bien, aquí hay otra pregunta de forma anónima.
Cuando se despliega la gente, puede ser de forma masiva, ¿qué formas están disponibles? Y posterior, si la desinstalación de la gente también puede realizarse de forma masiva. Claro que sí, esa pregunta es bastante interesante. Como lo mencionaba Laura al inicio, Endpoint Central es una solución basada en agente y al ser basada en agente me va a permitir hacer el despliegue o la instalación de diferentes formas. Entonces, en este caso voy a tener una forma inicial o una forma principal que es si en nuestra organización hay un controlador de dominio, yo puedo eh, unirme a ese controlador de dominio, crear esa relación de confianza, integrarme para agregar esos equipos directamente. Entonces aquí voy a poder agregar el dominio, en este caso tengo un dominio que se llama producción y ahí voy a poder directamente agregar esos equipos conectándome a ese dominio, en este caso producción, y leer los dispositivos que están sin el agente instalado y poder hacer una instalación tipo push. Pero ¿qué pasa si no tengo un dominio, si no tengo un agente o no quiero integrar mi consola? Voy a poder apoyarme en un asistente para lograr hacer la instalación de esa configuración, de ese agente, directamente creando una GPO y toda la documentación asociada a lo que tengo que hacer quizás en ese directorio activo, la vamos a encontrar en la consola. Esto es una capacidad adicional que tiene Endpoint Central, en tener esa documentación a la mano y saber, en dado caso, qué paso a paso seguir para realizar algún tipo de configuración. Y finalmente, otros métodos. Si lo quiero hacer de forma manual o por línea de comandos, o si quizás en la organización utilizan System Center para hacer ese despliegue de software, también lo vamos a poder hacer. También vamos a poder hacer el uso del asistente de creación de imágenes de sistema operativo para hacer esa creación de esa imagen y ya que la imagen del sistema operativo tenga el agente configurado y finalmente bajo instancias de AWS que sería ya para entornos de nube pública. Vale, las últimas dos preguntas, Armando nos pregunta, ¿el módulo de OS Deployer está funcional en su totalidad, tanto en la versión on-premise como cloud? Así es, el módulo de despliegue de sistemas operativos actualmente está disponible, como bien lo mencionas, en la edición on-premise y en la edición cloud. ¿Qué pasa o cuál es la novedad para la versión cloud? En la versión cloud debemos tener o haber configurados esos servidores de distribución, los que mencionaba Laura al inicio cuando explicábamos la arquitectura. Es mandatorio tener esos servidores de distribución, ya que ese despliegue de imágenes demanda bastante carga a nivel de red. Y si tenemos un repositorio de imágenes en cloud, al momento de desplegarlas quizás en on-premise a 100 equipos, el proceso va a ser bastante lento. Entonces aquí la recomendación es implementar un servidor de distribución en sitio, el cual también me va a servir como repositorio de esas imágenes y voy a poder almacenarlas localmente para, en base a esto, distribuirlas de una forma más rápida directamente a los equipos de la organización. Entonces, digamos que esa es la principal diferencia, en que on-premise, quizás el mismo servidor me va a servir como repositorio, pero en cloud el ideal es tomar o configurar esos servidores de distribución para hacer más óptimo el despliegue de las imágenes. Listo. Como última pregunta, Maximina Peña nos pregunta, para una infraestructura pequeña, ¿qué sería más útil? ¿Endpoint Central o el Access Explorer? ¿Se pueden integrar ambas herramientas? Digamos que una arquitectura pequeña, eh, lo recomendable es usar, pues dependiendo las necesidades de la organización, usar una versión adecuada para esa capacidad. Recuerden que Endpoint Central cuenta con una versión gratuita y si la organización quizás no supera los 25 dispositivos, vamos a poder hacer el uso del producto con todas las capacidades, no hay ninguna restricción. Pero si ya el número supera esos 25 dispositivos, pues ahí sí es necesario aplicar una licencia.
Lo que mencionaba, lo que mencionaban acerca de la integración o de Asset Explorer, digamos que tienen un alcance diferente. Con Endpoint Central yo voy a poder centralizar no solamente el inventario, sino también la configuración, temas de políticas, temas de parches, temas de gestión remota de ese dispositivo, pero Asset Explorer va enfocado directamente a esos activos, a gestionar ese ciclo de vida de los activos y poder tener esa gestión desde cuando se adquirió hasta cuando se dio de baja, y no solamente me va a cubrir endpoint, sino también activos no TI, esos quizás tipos de productos que se tienen en las organizaciones como un video bill, un televisor, una mesa, una silla, que a veces no se pueden gestionar desde la consola de endpoint porque pues necesitamos instalar a la gente para tener esta gestión. Asset Explorer entra a apoyar esta parte. Entonces digamos que tiene un alcance un poco diferente, pero si tú tienes los dos en la organización, tienes Endpoint Central para gestionar tus endpoints, lo podemos integrar sin problema con Asset Explorer para obtener esa información y poder centralizarla directamente en ese Asset Explorer, y pues va a usar el mismo agente de Endpoint Central para capturar la información de los endpoints. Listo. Les recordamos que tenemos diferentes canales de comunicación en Facebook, Twitter, YouTube, en LinkedIn, Instagram, y también si tienen más dudas sobre esta sesión, nos pueden escribir al correo techlatam@manageengine.com. Les agradecemos por el tiempo de hoy y esperamos verlos este jueves. Chao. Muchas gracias a todos, les deseamos un feliz día. Hasta la próxima.